Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana, hoy 24 de enero del 2020. Querido hermano, estoy feliz porque mañana en la noche va a ser la gran vigilia. Una vez más, yo los invito a esa gran vigilia. Gran vigilia porque ahí está Dios. Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el grande, Él es el poderoso. Bendita sea su palabra. Y quiero nuevamente invitarlos de corazón que hagan un esfuerzo y vengan a la vigilia a adorar a Dios. Dios te ha puesto a ti, querido hermano, como un intercesor por las almas, por muchas cosas que ahorita voy a explicar. Y Dios quiere que tú intercedas por muchas personas, por tu familia, por el pueblo. Bendita es su santa palabra. En la Biblia hay iglesias que oraban e intercedían por el pueblo de Israel. Intercedían por aquellas almas que se estaban perdiendo. Porque aún es tiempo, querido oyente, de someternos a Dios, de venir ante la presencia de Dios y verdaderamente humillarnos ante Dios para que escuche nuestra oración. Yo te quiero decir, querido hermano, que yo los amo en el Señor y que me gusta mucho cuando nos reunimos juntos para adorar a Dios, para alegrarnos nosotros entre los hermanos. Bendita es su santa palabra, porque Dios te ha escogido para que intercedas, para que hagas una oración conforme a la voluntad de Dios. Yo te quiero leer, querido hermano, un ejemplo bien importante. El ejemplo lo tenemos en Daniel 9:3. Dios te ha puesto como intercesor y gloria a Dios por eso, pero hay que obedecer a Dios. Y sé que Dios contesta tus oraciones, querido oyente, porque tú te has sometido a Dios, así como Daniel intercedió por Israel, querido oyente. En Daniel 9:3 dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta es una oración, querido oyente, que Dios contesta cuando nosotros nos ponemos, querido oyente, en ruego ante el Señor, implorándole misericordia. Cuando tú te metes en ayuno, querido oyente, ahí está el Señor. Entonces, 3 cosas bien importantes que hacía Daniel para entrar en oración. Y es lo que ha puesto mi corazón, Dios en mi corazón, de hacerlo, querido oyente. Bendita es su santa palabra. Primer, orar rogándole a Dios por misericordia. Segundo, si tú puedes, hermano, si tú puedes, ponte en ayuno mañana sábado para que vayas bien delante de Dios. Alabado sea su nombre. Número 3, Daniel oraba con humildad. Dice su palabra aquí que es cilicio y ceniza. Él llegaba con humildad a Dios, a la presencia de Dios, querido oyente. Bendita su santa palabra, como leímos ahí en Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Qué hermoso, querido oyente, cuando alguien obedece a Dios, cuando alguien se arrodilla delante de Dios, buscando su dirección y buscando su bendición. La vigilia, querido oyente, querido hermano mío, es para reunirnos como la iglesia de Cristo, porque en unión intercedemos por los demás. Dios está y escucha la oración de su iglesia. Veamos unos ejemplos, querido oyente, de iglesias intercesoras. Por ejemplo, aquí está la iglesia de Antioquía. Oró por la liberación
de Pedro de la cárcel. Bendita es su palabra. Iglesia de Antioquía oró por la liberación de Pedro. Oración por los presos. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Interceder por los presos, querido oyente. Quizás no puedas ir a la cárcel, ahí personalmente, pero si tú oras, Dios mandará un ángel ahí a la cárcel esa. Bendito sea el Señor. Y entrará una luz resplandeciente, así como cuando Pedro estaba en la cárcel, querido oyente. Y dice que se cayeron las cadenas y fueron liberados. Oremos, intercedamos por los presos. Bendita es su santa palabra, alabado sea el nombre de Cristo. Yo, por ejemplo, en una ocasión, querido oyente, este es un testimonio personal. Habían llevado a mi hijo, uno de mis hijos, a la cárcel. Y yo me arrodillé ante el Señor. Le dije: Señor, por favor, ayuda a mi hijo, libéralo. No permitas que esté ahí ni que agarre un mal récord ahí en la cárcel. Estando orando como media hora, querido oyente, se abre la puerta de mi hogar y va entrando mi hijo. Le dije: ¿qué pasó, mi hijo? Dice: no sé, papá. De pronto me dijo el policía de que me fuera para mi casa. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios contestó mi oración y gloria al Señor por eso. Por eso soy testigo vivo de que Dios contesta las oraciones cuando se intercede verdaderamente con el corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Orar por los evangelistas, querido oyente, ungiendo con aceite a las personas que evangelizan. También la iglesia de Antioquía oraba por el éxito del ministerio de Bernabé y de Pablo. Alabado sea su nombre. En Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Qué hermoso, hermano, cuando alguien entiende la palabra del Señor. Es necesario ungir a los siervos de Dios que predican la palabra. Es necesario ungirlos con aceite, como dice su bendita palabra, para que Dios obre grandemente en su oración y en su evangelización, querido oyente. Dice la palabra del Señor: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una vez más habla del ayuno. Una vez más habla de la oración, querido oyente. También orar por los enfermos, querido oyente. Hay mucha necesidad, hermanos, tanto en la iglesia como en los familiares, en las personas que tú conoces. Orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite, querido oyente. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Anciano de la iglesia, Dios te ha escogido. Dios te quiere usar para que ores por los enfermos. Pero tienes que obrar conforme a la palabra del Señor. Tú tienes que ungir a los enfermos. Alabado sea el nombre de Jesús. Con aceite y orar por ellos. Y los enfermos sanarán, querido oyente. Otro punto también: se nos ordena a todos los cristianos que oremos unos por otros. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bendita su santa palabra. Cuando oramos unos por otros, querido oyente, no nada más son sanados, sino que claramente dice que la oración del justo puede mucho. Alabado sea su nombre. Entonces dice que son sanados cuando tú lo haces conforme a como Dios manda, querido oyente. Debemos ser fieles a Dios, querido oyente, para que Dios escuche nuestra oración. Pablo nos aconseja y manda que seamos hombres fieles a Dios. Hombres fieles.
Segunda de Timoteo 2, 1 al 3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Si estás sufriendo penalidades, querido oyente, es que Dios está escuchando tu oración. Sometámonos a Dios, como dice su bendita palabra. Hermanos, que vamos a dirigir esa vigilia, querido oyente. Obedezcamos a Dios. Pongámonos en ayuno y oración. Humildemente, hagámoslo. Porque vamos a interceder en oración por estas peticiones. Una de las peticiones importantes es para que los que vengan a Fuente de Amor, para los hermanos de Fuente de Amor, para que venga sobre Fuente de Amor, sobre los hermanos, el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos clamando por un derramamiento del Espíritu de Dios, pero si no te sometes, no puede obrar el Señor, no puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Para que Dios traiga sanidad a mis hermanos, querido oyente. Perdón. Para que nos ayude a perdonarnos unos a otros, dice la palabra del Señor en Hechos 7:60. Esteban perdonó a los que lo habían apedreado hasta la muerte, querido oyente. Por eso dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si no perdonas, no vas a ir al cielo. Esteban, a pesar de que lo estaban apedreando, estaba muriendo a pedradas, únicamente volteó al Señor y le dijo: perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Necesitamos perdonar, querido oyente. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Reflexiona y medita si estás enojado con tu hermano, si estás enojado con alguien, y perdona. Alabado sea el nombre de Cristo, y tu oración será contestada. Por el crecimiento de la iglesia es tan importante, querido oyente. El crecimiento espiritual, pero también el crecimiento de las personas, el crecimiento de los hermanos. Bendita es su palabra. En Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios, pero solamente, te vuelvo a decir, solamente en el sometimiento a Dios, ahí viene el crecimiento. Orar por nuestros pastores. Ahora ya tenemos que orar por el pastor Oscar Ramírez y también por David, nuestro pastor. Alabado sea el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 1:3. Pablo ora por Timoteo, querido oyente. Decía: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Debemos de orar por los dirigentes de nuestra iglesia. Debemos de orar por los pastores que ha puesto el Señor ahí, querido oyente, de día y de noche, sin dejar de orar. Alabado sea el nombre de Cristo. Otra oración que vamos a hacer, porque sea la obra misionera eficaz, por los misioneros, para que sea eficaz esa obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice aquí: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a mi mies. Bendita su palabra. También orar por la salvación del mundo. Es bien importante la salvación del mundo. Romanos 10:13 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Debemos de orar por la salvación para el mundo, querido oyente. Otro punto, para que la iglesia alabe a Dios en espíritu y en verdad. Bendita su santa palabra. Para que le alabemos en espíritu y en verdad, querido oyente. Alabado sea el nombre de Cristo. Es bien importante.
Entonces los espero en la vigilia, querido oyente. Bendito sea el Señor. No vayas a fallar, querido hermano.